Hola, soy Carlos, y hoy voy a contarte una historia fascinante sobre amistad, lealtad y una fotografía antigua que reveló un secreto guardado durante más de 100 años. Una historia que nos recuerda que a veces las imágenes del pasado esconden verdades que pueden cambiar completamente lo que creemos saber sobre las personas que amamos. Todo comenzó en la primavera de 2024, cuando Sofía Mendoza recibió una llamada inesperada de su tía abuela Dolores, de 89 años, quien vivía en una residencia asistida en Sevilla. La voz de Dolores temblaba de emoción cuando le dijo: «Sofía, necesito que vengas. Hay algo que debes saber sobre tu bisabuela Clara antes de que sea demasiado tarde». Sofía, una historiadora de arte de 36 años que trabajaba en el Museo de Bellas Artes de Madrid, sintió su corazón acelerarse. Siempre había adorado las historias de su bisabuela Clara, una mujer adelantada a su tiempo que había sido maestra en Sevilla a principios del siglo XX. El aroma a café recién hecho llenaba su pequeño apartamento mientras escuchaba atentamente las palabras de su tía. Al día siguiente, Sofía viajó en tren a Sevilla. El paisaje andaluz pasaba veloz por la ventana, los campos de girasoles brillaban bajo el sol de mayo, y el olor a tierra cálida entraba por las ventanillas entreabiertas. Sus pensamientos giraban en torno a qué secreto podría guardar su tía sobre Clara, una mujer que según la familia había sido un modelo de virtud y dedicación. La residencia olía a lavanda fresca y a pan recién horneado. Dolores esperaba en su habitación luminosa, rodeada de plantas y fotografías antiguas. Sus ojos azules, aunque velados por la edad, brillaban con una lucidez extraordinaria. El sonido de pájaros cantando en el jardín exterior creaba una atmósfera de serenidad. «Siéntate, querida», dijo Dolores con voz suave pero firme. «Lo que voy a mostrarte ha estado guardado en mi familia durante 123 años. Es hora de que la verdad salga a la luz». Dolores abrió una caja de madera tallada que descansaba sobre su cómoda. El aroma a cedro antiguo se mezcló con el perfume de las flores frescas que decoraban la habitación. Dentro había un álbum fotográfico forrado en terciopelo azul marino, perfectamente conservado. «Esta es la fotografía más importante de la vida de tu bisabuela Clara», dijo Dolores, abriendo el álbum con manos temblorosas pero cuidadosas. La imagen mostraba a 3 mujeres jóvenes de aproximadamente 22 años, abrazadas con ternura evidente en un jardín lleno de rosas. Todas vestían elegantes blusas blancas de encaje y faldas largas típicas de 1901. Sus sonrisas eran radiantes, genuinas, capturando un momento de felicidad pura. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta sepia, se leía: «Clara, Isabel y Valentina, amigas eternas». Mayo de 1901. Sofía reconoció inmediatamente a su bisabuela Clara, la mujer del centro, con su característico cabello oscuro recogido en un moño alto. Las otras 2 mujeres le eran desconocidas, pero había algo especial en cómo se abrazaban las 3, una conexión visible que trascendía la imagen. «Eran inseparables», explicó Dolores con nostalgia en la voz. «Se conocieron en la Escuela Normal de Maestras de Sevilla. Juraron ser amigas para siempre, apoyarse en todo momento». Esta fotografía fue tomada el día de su graduación, cuando las 3 se convirtieron oficialmente en maestras. El corazón de Sofía se llenó de ternura al imaginar a estas 3 jóvenes llenas de sueños y esperanzas, pero entonces notó algo en la expresión de su tía, una sombra de tristeza mezclada con anticipación. «Es una fotografía preciosa», dijo Sofía, «pero ¿qué secreto guarda?». Dolores respiró profundo. El tic-tac del reloj antiguo en la pared marcaba el silencio expectante. Durante décadas, esta fue la única fotografía que existía de las 3 amigas juntas. Tu bisabuela la guardó como su tesoro más preciado, pero hace 5 años, cuando ayudé a organizar una exposición de fotografía histórica sevillana en el ayuntamiento, un investigador llamado Tomás Ruiz me contactó. Sofía se inclinó hacia adelante, totalmente absorta en la historia. El aroma a té de manzanilla que Dolores había preparado llenaba el ambiente con su dulzura reconfortante. Tomás trabajaba en los archivos municipales digitalizando negativos fotográficos antiguos de los estudios históricos de Sevilla, continuó Dolores. Encontró el negativo original de esta fotografía en una colección del antiguo estudio fotográfico Romero,
que operó en Sevilla entre 1895 y 1920 TV, Dolores sacó de la caja un sobre de papel manila cuidadosamente sellado. Cuando Tomás digitalizó el negativo con tecnología moderna de alta resolución, descubrió algo que la fotografía positiva no mostraba claramente, algo que cambió completamente lo que sabíamos sobre ese día. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre y sacar una impresión digital moderna del negativo. Mira con atención las sombras, Sofía. Mira las sombras que proyectan las tres mujeres sobre el suelo del jardín. Sofía tomó la imagen con cuidado. Al principio no vio nada inusual, pero entonces, al observar más detenidamente las sombras proyectadas por la luz del sol de aquella tarde de mayo de 1901, Pregues sintió que su respiración se detenía. En el suelo del jardín se veían claramente dos sombras bien definidas, la de Clara y la de Isabel, pero donde debería estar la tercera sombra, la de Valentina, la mujer de la derecha, no había absolutamente nada, solo el césped iluminado por el sol, como si ella no estuviera realmente allí ese día. «Dios mío», susurró Sofía, «¿cómo es esto posible?». Dolores sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. Esa es exactamente la pregunta que me hice cuando vi el negativo por primera vez. Y la respuesta, querida Sofía, es una historia de amor, amistad y sacrificio que tu bisabuela guardó en secreto toda su vida. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando patrones de luz dorada en el suelo. El sonido del viento meciendo suavemente las cortinas se mezclaba con el canto distante de los pájaros. Sofía sentía que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, un fragmento de historia familiar que había permanecido oculto durante más de un siglo. «Necesito contarte la verdadera historia de Valentina», dijo Dolores, «y por qué esta fotografía es mucho más que una simple imagen. Es el testimonio de una amistad tan profunda que desafió las convenciones de su época». Dolores se acomodó en su silla favorita junto a la ventana, donde la luz natural iluminaba perfectamente su rostro lleno de arrugas que contaban historias. El aroma a galletas de mantequilla que servían en la residencia se mezclaba con el perfume de jazmín que entraba desde el jardín. Sofía sacó su grabadora de audio, con permiso de su tía, queriendo preservar cada detalle de esta historia extraordinaria. «Para entender esta fotografía», comenzó Dolores, «primero debes conocer quiénes eran realmente estas tres mujeres. Clara, Isabel y Valentina se conocieron en septiembre de 1898, cuando ingresaron a la Escuela Normal de Maestras. En aquella época, que una mujer estudiara ya era revolucionario, pero estas tres jóvenes tenían sueños aún más ambiciosos. El sonido de las páginas del álbum pasando suavemente acompañaba la narración. Dolores señaló otras fotografías más pequeñas pegadas en páginas posteriores. «Clara venía de una familia de clase media de Sevilla. Tu bisabuelo era notario, y aunque conservador, había permitido que su hija estudiara. Isabel era de una familia acomodada de terratenientes, sus padres eran más liberales. Pero Valentina», Dolores hizo una pausa significativa. «Valentina era diferente. Venía de un pueblo pequeño cerca de Córdoba. Era huérfana criada por unas tías que apenas podían costear sus estudios». Sofía escuchaba atentamente mientras su tía desplegaba el contexto histórico con la precisión de alguien que había guardado estos recuerdos con cuidado durante décadas. «Las tres se hicieron amigas inseparables desde el primer día», continuó Dolores con una sonrisa nostálgica. «Estudiaban juntas, compartían libros, soñaban con cambiar el mundo a través de la educación. En aquellos años, ser maestra era una de las pocas profesiones respetables para una mujer soltera». El tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo mientras Dolores narraba. El sol comenzaba a descender, tiñendo la habitación de tonos dorados y naranjas. Durante 3 años fueron inseparables, pero en la primavera de 1900, una revolución, justo antes de su graduación, sucedió algo que cambiaría todo. Valentina se enamoró. Dolores miró a Sofía con ojos llenos de significado. Se enamoró de un hombre joven llamado Antonio Márquez, un maestro que daba clases en una escuela rural cercana. Sofía sintió su corazón acelerarse.
Presentía que esta historia de amor tenía algo especial. Antonio era maravilloso, suspiró Dolores. Según las cartas que Clara guardó, era amable, inteligente, comprometido con la educación de los niños pobres. Valentina estaba completamente enamorada. Planeaban casarse después de que ella se graduara y trabajar juntos educando niños en pueblos rurales. El aroma a tierra húmeda entraba por la ventana. Había comenzado a llover suavemente afuera, creando una sinfonía relajante de gotas contra el cristal. Pero había un problema, dijo Dolores, su voz tomando un tono más serio. La familia de Isabel, especialmente su padre, don Rodrigo Valverde, tenía otros planes. Había decidido que Antonio Márquez era el candidato perfecto para casarse con su hija Isabel. Sofía sintió un nudo en el estómago. «Oh no, exacto», asintió Dolores. Don Rodrigo era un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando se enteró de que Antonio e Isabel se conocían a través de círculos educativos, decidió que ese joven maestro idealista sería perfecto para su hija. Le importaba poco que Antonio amara a otra persona, o que su hija no sintiera nada por él. El sonido de una taza de té, siendo colocada sobre el platillo, puntuó la tensión de la historia. Dolores bebió un sorbo antes de continuar. Isabel se encontró en una posición terrible. Amaba a sus amigas como hermanas, especialmente a Valentina, pero su padre era tiránico, controlador. Le dio un ultimátum: o aceptaba el cortejo de Antonio, o la desheredaría completamente y la sacaría de la escuela antes de graduarse. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía, mientras imaginaba el dolor de estas tres jóvenes mujeres atrapadas en semejante situación. ¿Y qué hizo Isabel?, preguntó con voz temblorosa. «Hizo algo extraordinario», respondió Dolores con orgullo. Fue honesta, le contó todo a Valentina y a Clara. Las tres se reunieron en el jardín de la escuela, el mismo jardín donde después se tomaría esa fotografía, y hablaron durante horas. El sonido de la lluvia se intensificaba afuera, creando una cortina sonora perfecta para esta historia de hace más de un siglo. Isabel lloró, Valentina lloró, Clara las consoló a ambas, continuó Dolores. Pero entonces Valentina hizo algo que dejó a sus amigas sin palabras. Dijo que renunciaría a Antonio, que su amistad con Isabel era más importante que cualquier hombre, que no permitiría que el amor romántico destruyera el amor de hermandad que las tres compartían. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eso es increíble, pero la historia no termina ahí», dijo Dolores, porque Isabel también tomó una decisión. Se negó rotundamente a aceptar el cortejo de Antonio, incluso sabiendo que su padre cumpliría su amenaza. Le dijo: «Padre, puede desheredarme, puede sacarme de la escuela, pero no puede obligarme a robarle el amor a mi mejor amiga. Prefiero vivir en la pobreza con mi honor intacto». El corazón de Sofía estaba desbordado de emoción. «¿Y qué pasó?». «Don Rodrigo estaba furioso», suspiró Dolores. Pero entonces intervino la persona menos esperada, la madre de Isabel, doña Amparo. Ella había escuchado toda la conversación desde la puerta, y por primera vez en su matrimonio, se enfrentó a su esposo. Le dijo que su hija había demostrado más integridad y valor que muchos hombres, y que si la desheredaba, ella también renunciaría a su fortuna. El sonido de un trueno lejano resonó, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la intensidad de la historia. «Ese acto de valentía cambió algo en don Rodrigo», explicó Dolores. «No fue de la noche a la mañana, pero comenzó a ceder. Permitió que Isabel terminara sus estudios, y lo más importante, dejó en paz a Antonio y Valentina». Sofía respiró aliviada. Entonces pudieron estar juntos. Dolores sonrió con tristeza. «Espera, aún no he llegado a la parte de la fotografía y su secreto. Eso viene ahora, y es la parte más conmovedora de todas. Si estás disfrutando de esta historia de amistad y lealtad, déjame tu like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido una amistad tan profunda que estuvieras dispuesto a sacrificar todo por ella. La lluvia había cesado, dejando el aroma fresco y limpio de la tierra mojada que entraba por la ventana. Dolores se levantó lentamente y fue hacia su escritorio,
abriendo un cajón del que sacó un sobre de cartas amarillentas atadas con una cinta de seda rosa desteñida. Estas son las cartas que Clara le escribió a mi abuela, su hermana menor, entre 1901 y 1950, explicó Dolores con reverencia. En ellas cuenta toda la verdad sobre aquella fotografía y lo que realmente sucedió en mayo de 1901. El sonido del papel antiguo siendo manipulado con cuidado llenaba la habitación. Sofía se acercó más, hipnotizada por estos testimonios del pasado. El aroma a papel viejo, con ese toque dulce característico de documentos centenarios, la transportaba a otra época. Después de que Isabel se enfrentara a su padre, leyó Dolores de una de las cartas con su voz suave. Las tres amigas pensaron que lo peor había pasado. Se graduarían juntas en mayo, Antonio y Valentina podrían casarse, e Isabel sería libre de seguir su propio camino. Pero entonces, 2 semanas antes de la graduación, llegó una carta que cambiaría todo. Dolores sacó un sobre más pequeño de entre las cartas. Esta es una copia de la carta que Valentina recibió de las tías que la habían criado. Sofía tomó el documento con manos temblorosas. La letra era temblorosa, claramente escrita por manos ancianas. El mensaje era breve pero devastador. Las tías de Valentina estaban gravemente enfermas y necesitaban que regresara inmediatamente al pueblo para cuidarlas. No tenían a nadie más. Valentina estaba destrozada, continuó Dolores. Le quedaban solo 2 semanas para graduarse, 2 semanas para hacer realidad el sueño por el que había trabajado durante 3 años, pero sus tías la habían criado cuando era huérfana, le habían dado todo lo que tenían para pagar sus estudios. No podía abandonarlas. El tic-tac del reloj parecía más fuerte ahora, como marcando la urgencia de aquellos días de 1901. Clara e Isabel se negaron a aceptarlo, dijo Dolores con una sonrisa triste. Pasaron toda una noche despierta tratando de encontrar una solución. Clara sugirió que Valentina tomara prestado dinero para contratar una enfermera. Isabel ofreció pagar todo de su propio bolsillo, aunque sabía que su padre se opondría. Las lágrimas brillaban en los ojos de Dolores mientras continuaba narrando. El sonido de niños jugando en el jardín de la residencia contrastaba con la intensidad emocional de la historia. Pero Valentina era orgullosa, suspiró Dolores. No aceptaría caridad, especialmente cuando sus tías realmente la necesitaban. Pensamiento, la lealtad familiar era sagrada en aquella época, más aún que los sueños personales. Sofía sintió una conexión profunda con estas mujeres que había vivido más de un siglo atrás. Sus luchas, aunque en un contexto diferente, resonaban con dilemas universales sobre lealtad, sacrificio y amor. Entonces Clara tuvo una idea, dijo Dolores, sus ojos brillando con admiración. Una idea loca, romántica, completamente impráctica, pero llena de amor. Le dijo a Valentina, no vas a perderte nuestra graduación. Aunque no puedas estar físicamente allí, estarás con nosotras en espíritu y en fotografía. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Empezaba a comprender hacia dónde se dirigía esta historia extraordinaria. Las tres fueron al estudio fotográfico Romero 3 días antes de la graduación, explicó Dolores. Le explicaron al fotógrafo don Emilio Romero lo que querían hacer. Don Emilio era conocido por su maestría en una técnica fotográfica relativamente nueva en aquella época, la fotomontaje. Sofía se incorporó, fotomontaje, en 1901. Exacto, asintió Dolores. La técnica ya existía, aunque era rudimentaria comparada con lo que conocemos hoy. Don Emilio era uno de los pocos fotógrafos en Sevilla que dominaba el arte de combinar múltiples negativos para crear una sola imagen compuesta. El sol vespertino creaba patrones dorados en las paredes, mientras Dolores desplegaba el ingenioso plan de estas tres amigas. El plan era este, continuó Dolores. Clara e Isabel se fotografiarían juntas el día de la graduación, en mayo, pero antes de que Valentina partiera hacia su pueblo, tomarían una fotografía individual de ella, con exactamente la misma iluminación, el mismo fondo, la misma pose. Luego don Emilio combinaría ambas imágenes para crear una sola fotografía donde las tres aparecieran juntas. Las manos de Sofía temblaban sosteniendo la fotografía original,
Ahora todo tenía sentido. Por eso Valentina no proyecta sombra. Exactamente, confirmó Dolores. Don Emilio fotografió a Valentina sola 3 días antes de la graduación. Usó el mismo jardín del estudio, la misma hora del día para mantener consistencia en la luz. Luego, el día de la graduación, fotografió a Clara e Isabel juntas. Finalmente, en su cuarto oscuro, combinó ambos negativos con maestría extraordinaria. El aroma a café recién hecho llegaba desde el comedor de la residencia, mezclándose con el olor a flores frescas del jardín húmedo. El resultado fue casi perfecto, dijo Dolores con admiración. A simple vista en la fotografía positiva, las 3 mujeres aparecen abrazadas, sonrientes, juntas en su graduación. Solo cuando examinas el negativo con tecnología moderna puedes ver la verdad. Valentina nunca estuvo realmente allí ese día. Su imagen fue insertada con tanto cuidado que generaciones de nuestra familia creyeron que las 3 se habían graduado juntas. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la historia de amistad más hermosa que he escuchado. Pero hay más, dijo Dolores suavemente, porque esta fotografía representa algo mucho más profundo que un simple truco fotográfico. Representa una promesa que estas 3 mujeres se hicieron y mantuvieron durante el resto de sus vidas. El sonido de campanas de la catedral cercana comenzó a sonar, marcando las 6 de la tarde. Era como si el tiempo mismo estuviera conectando ese momento con aquellos días de mayo de 1901. Valentina tuvo que regresar a su pueblo, continuó Dolores. Cuidó a sus tías durante 2 años hasta que fallecieron. Nunca pudo terminar oficialmente sus estudios de maestra, pero Clara e Isabel nunca la olvidaron, y lo que hicieron después es la parte que todavía me emociona hasta las lágrimas. Dolores se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba objetos preciados. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la abrió con reverencia. Dentro había 3 anillos idénticos de plata con inscripciones. Cuando Valentina partió a su pueblo en abril de 1901, explicó Dolores, las 3 amigas fueron a una joyería en Sevilla. Con el dinero que habían ahorrado durante meses, encargaron estos 3 anillos. En cada uno grabaron, Amigas Eternas, mayo 1901. Sofía tomó uno de los anillos con cuidado infinito. La plata, aunque oxidada por el tiempo, aún brillaba con la luz del atardecer. El aroma metálico mezclado con el perfume de las rosas del jardín creaba una atmósfera casi mágica. Se los intercambiaron la noche antes de que Valentina partiera, continuó Dolores. Hicieron un juramento solemne sin importar la distancia, sin importar lo que la vida les deparara, siempre serían hermanas de corazón. Y cumplieron esa promesa de formas que ni siquiera imaginaban ese día. El sonido de hojas secas siendo mecidas por el viento entraba por la ventana, creando una melodía suave que acompañaba la narración. Valentina llegó a su pueblo y encontró a sus tías muy enfermas. Durante 2 años las cuidó con devoción absoluta, sacrificando sus sueños pero honrando el amor familiar que consideraba sagrado. Mientras tanto, Clara e Isabel se graduaron, recibieron sus certificados de maestras y comenzaron a trabajar en escuelas de Sevilla. Dolores sacó más cartas del sobre. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Clara e Isabel no aceptaron simplemente que Valentina hubiera sacrificado su sueño. Comenzaron un plan secreto. Los ojos de Sofía se abrieron con anticipación. El corazón le latía fuerte mientras esperaba el siguiente capítulo de esta historia fascinante. Cada mes, Clara e Isabel apartaban parte de sus salarios como maestras, explicó Dolores. Vivían con lo mínimo, ahorrando cada moneda que podían. Al mismo tiempo, Isabel usó los contactos de su familia para investigar las leyes educativas de la época. El tic-tac del reloj marcaba el suspenso de la narración. Afuera el cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, mientras el sol se ponía sobre Sevilla. Descubrieron algo crucial, dijo Dolores con emoción contenida. Aunque Valentina no había completado el último semestre presencial, había aprobado todos sus exámenes previos con calificaciones sobresalientes. Existía una provisión poco conocida en la normativa educativa que permitía a estudiantes excepcionales graduarse mediante exámenes especiales si presentaban causa justificada.
Sofía sintió esperanza surgiendo en su pecho. Pudieron ayudarla, hicieron algo mejor, sonrió Dolores. Durante 2 años, mientras Valentina cuidaba a sus tías, Clara e Isabel le enviaban materiales de estudio, le escribían cartas con resúmenes de las últimas lecciones que ella había perdido, la preparaban para esos exámenes especiales. Todo en secreto, sin decirle nada sobre el dinero que estaban ahorrando o los contactos que estaban activando. El aroma a jazmín nocturno comenzaba a llenar el aire mientras la noche se acercaba. Las primeras estrellas aparecían en el cielo visible a través de la ventana. En junio de 1903, exactamente 2 años después de su graduación, continuó Dolores con voz emocionada, las tías de Valentina fallecieron pacíficamente sabiendo que su sobrina las había cuidado con amor hasta el final. Valentina estaba exhausta, triste pero en paz con su decisión. Pensaba que su sueño de ser maestra había terminado. Dolores hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Entonces, una semana después, recibió una carta urgente de Clara. Dijo, la carta decía, querida hermana del corazón, tu sacrificio no fue en vano. Ven a Sevilla inmediatamente. Tu destino como maestra te espera. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. Podía imaginar la emoción de Valentina leyendo esas palabras. Valentina viajó a Sevilla sin entender qué estaba pasando, explicó Dolores. Cuando llegó a la estación de tren, Clara e Isabel la esperaban con sonrisas enormes. Le entregaron un sobre con el dinero que habían ahorrado durante 2 años, suficiente para pagar los exámenes especiales, la matrícula administrativa y vivir modestamente durante 6 meses. El sonido de la campana de la residencia anunciando la cena resonó, pero nadie se movió. Esta historia era demasiado preciosa para interrumpirla. Pero lo más increíble, continuó Dolores con voz quebrada por la emoción, es que Isabel había convencido a su padre de usar su influencia para que Valentina pudiera presentar esos exámenes. Don Rodrigo, que había aprendido a valorar la integridad de estas mujeres, usó sus contactos en el ayuntamiento educativo. Sofía estaba completamente absorta en cada palabra. Valentina estudió intensamente durante 3 meses, dijo Dolores. Clara e Isabel la ayudaron. Estudiaban juntas cada noche en el pequeño apartamento que compartían, y en septiembre de 1903, Valentina presentó los exámenes especiales. La tensión era palpable. Dolores sonrió ampliamente. Los aprobó con honores, con las calificaciones más altas que la Junta Examinadora había visto en años. En octubre de 1903, Valentina Ruiz recibió oficialmente su certificado como maestra de primera enseñanza. El corazón de Sofía estalló de alegría. Eso es maravilloso. Y hay más, dijo Dolores. ¿Recuerdas a Antonio, el amor de Valentina? Él había esperado, durante esos 2 años y medio, había rechazado todos los intentos de don Rodrigo de casarlo con Isabel. Había esperado pacientemente a que Valentina volviera. Las estrellas brillaban ahora completamente en el cielo nocturno. La habitación estaba iluminada por lámparas cálidas que creaban sombras suaves en las paredes. Se casaron en noviembre de 1903, dijo Dolores con voz llena de alegría. Y las 3 amigas, ahora todas maestras certificadas, trabajaron juntas educando niños en Sevilla y pueblos cercanos durante décadas. La noche había caído completamente sobre Sevilla. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, visibles desde la ventana de la residencia. El aroma a cena casera llenaba los pasillos, pero Sofía y Dolores permanecían en la habitación, inmersas en los últimos capítulos de esta historia extraordinaria. La fotografía de 1901 se convirtió en el símbolo de su amistad, explicó Dolores con voz suave, no por el engaño que representaba, sino por el amor que simbolizaba. Cada una de ellas guardó una copia idéntica en su hogar durante el resto de sus vidas. Sofía miró nuevamente la imagen con comprensión completa. Ya no veía un truco fotográfico, sino un testimonio de lealtad inquebrantable. Las 3 mantuvieron su promesa de ser amigas eternas, continuó Dolores. Clara se casó en 1906 con tu bisabuelo Rafael, el médico. Isabel se casó en 1908
con un profesor de literatura llamado Ernesto, y Valentina, como ya sabes, se casó con Antonio, pero su amistad nunca cambió. El sonido suave de música clásica, proveniente del salón común de la residencia, creaba un fondo melódico perfecto para esta historia de amor platónico y hermandad. Se reunían cada primer domingo de mayo, dijo Dolores, en ese mismo jardín donde se había tomado la fotografía. Llevaban a sus hijos, luego a sus nietos. Celebraban no solo su graduación, sino el día en que prometieron ser hermanas para siempre. Las lágrimas seguían fluyendo por las mejillas de Sofía, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. Trabajaron juntas transformando la educación en Sevilla, explicó Dolores con orgullo. Abrieron escuelas para niñas pobres, crearon programas de becas para estudiantes sin recursos. Isabel usó la fortuna de su familia para financiar estos proyectos, mientras Clara y Valentina aportaban su experiencia pedagógica. Dolores sacó más fotografías del álbum, imágenes de las tres amigas en diferentes etapas de sus vidas. En 1910, rodeadas de estudiantes. En 1920 Meder, con sus familias. En 1930 Meder, ya con canas pero con las mismas sonrisas radiantes. Y finalmente, en 1945, Tino y Antino. Ancianas pero todavía abrazadas, todavía juntas. La última vez que se reunieron las tres fue en mayo de 1950, dijo Dolores con voz quebrada. Tenían 71 años. Isabel había enviudado, Antonio había fallecido 2 años antes, pero Rafael, tu bisabuelo, todavía vivía y acompañó a Clara a ese encuentro. El reloj marcaba las 9 de la noche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado después de la lluvia. Se sentaron en ese mismo jardín, que ahora era parte de un parque público, continuó Dolores. Se abrazaron como lo habían hecho 50 años atrás, y Clara le dijo a Valentina e Isabel, aquella fotografía de 1901 fue mentira en la imagen pero verdad en el espíritu. Aunque no estuvieras físicamente allí ese día, Valentina, nunca dejaste de estar con nosotras, y nunca lo harás. Sofía sollozaba abiertamente ahora, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Valentina falleció en 1952, dijo Dolores suavemente. Isabel en 1954, y tu bisabuela Clara en 1956. Hasta su último día, cada una llevaba puesto el anillo de plata con la inscripción Amigas Eternas. Dolores le entregó a Sofía el anillo que había pertenecido a Clara. Este es tuyo ahora. Es tu herencia, no de dinero o propiedades, sino de algo mucho más valioso, el testimonio de que el amor verdadero, ya sea romántico o de amistad, puede superar cualquier obstáculo. Sofía tomó el anillo con manos temblorosas y lo deslizó en su dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera estado esperando por ella durante décadas. ¿Por qué guardaste este secreto durante tanto tiempo?, preguntó Sofía. Dolores sonrió, porque Clara me hizo prometer que solo lo revelaría cuando encontrara a alguien en la familia que pudiera entender el verdadero significado de esta historia, alguien que valorara la amistad, la lealtad y el sacrificio. Y cuando me hablaste de tu trabajo en el museo, de tu pasión por preservar historias olvidadas, supe que ese alguien eras tú. El aroma a té de hierbas que una enfermera acababa de traer se mezclaba con el perfume de las flores nocturnas del jardín. Esta historia nos enseña algo fundamental, dijo Dolores. En un mundo que a menudo valora el éxito individual por encima de todo, estas tres mujeres demostraron que la verdadera riqueza está en las relaciones que cultivamos, en las personas que eligen quedarse a nuestro lado en los momentos difíciles. Sofía asintió, sintiendo el peso del anillo en su dedo como un recordatorio sagrado. La fotografía de 1901 es técnicamente una ilusión, continuó Dolores. Valentina no estaba físicamente allí ese día, pero en el sentido más profundo, en el único sentido que realmente importa, las tres estuvieron juntas, porque el amor verdadero, la amistad verdadera, trasciende la distancia física y el tiempo. Las luces de Sevilla brillaban como estrellas terrestres en la noche. El sonido de risas distantes de otros residentes creaba una atmósfera de vida y comunidad. Ahora tú eres la guardiana de esta historia,
dijo Dolores tomando las manos de Sofía. Compártela, enséñala, recuérdales a las personas que la lealtad, el sacrificio mutuo y el amor desinteresado no son conceptos antiguos sino valores eternos. Si esta historia de amistad eterna tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que celebran el amor en todas sus formas. Déjame en los comentarios, ¿tienes una amistad tan profunda que trascienda el tiempo y la distancia? Recuerda siempre, las verdaderas conexiones humanas son el tesoro más valioso que podemos tener en esta vida. Sofía abrazó a su tía con fuerza, sintiendo que acababa de recibir no solo una historia familiar, sino una lección de vida que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que realmente importa. Esa noche, mientras regresaba en tren a Madrid, con la fotografía de 1901 cuidadosamente guardada en su bolso y el anillo de plata en su dedo, Sofía miró las estrellas a través de la ventanilla. Pensó en Clara, Isabel y Valentina, 3 mujeres que habían vivido más de un siglo atrás, pero cuyo amor y lealtad seguían brillando con la misma intensidad. La fotografía ya no mostraba una sombra faltante, sino un testimonio de que el amor verdadero puede hacer que lo imposible sea posible, que la distancia física no es nada comparada con la cercanía del corazón. ¿Y tú, qué valoras más en la vida, el éxito individual o las conexiones profundas con las personas que amas?